Sí, ahora sí. Ya, yo les decía, los de fibrilación auricular ustedes tienen que saber, porque eso fijo les va a venir también cuando sean internos o médicos generales. Primero vamos a recordar, por favor, el electro normal. ¿Ya? Ese es un electro normal. Presencia de onda P, que continúa un QRS. Y bueno, además acá tenemos la característica que el interno RR es regular. ¿Verdad? Ya, perfecto. No quiero avanzar esto. No se puede avanzar. Vamos a hablar ahora de las... Solo me voy a centrar en tres taquiarritmias que son las más frecuentes, que son las supraventriculares. Que si les pido más, me voy a colapsar. Entonces, fibrilación auricular, flauta atrial y taquicardia paroxística supraventricular. Esas tres, si las saben, perfecto. Igual les menciono un poquito de taquiventri, solamente para que sepan cómo se ve, porque es un ritmo de parada cardíaca. Ya para eso tiene que ver el tema de RCP, que seguimos más adelante. Les presento una fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede reiterar dos características: ausencia de onda P y el intervalo RR irregular. Cuando yo tengo esas dos características, estoy frente a una fibrilación auricular. Correcto, es una fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular tiene una característica fisiopatológica, que es que se origina en la desembocadura de las venas pulmonares. Esa es la característica fisiopatológica de la fibrilación auricular. ¿Correcto? Ahora bien, la fibrilación auricular además, chicos, tiene dos problemas. El primero es que es taquicardizante y el segundo es que es embolizante. Es decir, va a formar coágulos dentro del corazón y esos van a salir por la aorta y van a llegar hacia el cerebro produciendo un ACV cardioembólico. ¿Ya? Por eso es que tenemos nosotros siempre que podamos tratar de regresar de la FA al ritmo sinusal. Ahora bien, para eso, en la fibrilación auricular, muchachos, yo tengo que tener en cuenta en FA que la FA tiene temporalidad. Es decir, yo puedo tener una FA paroxística, yo puedo tener una FA persistente, pero también puedo tener una FA permanente. ¿Ya? Paroxística es aquella que dura menos de 7 días. La persistente es aquella que dura más de 7 días, pero menos de 6 meses para algunas literaturas, menos de un año para otras. Y la permanente es aquella que el paciente vive, pues no vive con esa FA. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque en base a eso yo voy a dar un tratamiento. En las dos primeras, yo puedo intentar una estrategia de control de ritmo. Es decir, intentar regresar a mi paciente a ritmo sinusal. Pero ya cuando mi paciente vive años con fibrilación auricular, no hago eso, solamente hago estrategia de control de frecuencia. Es decir, evito las taquicardias. ¿Correcto? Entonces, esas dos características son las que ustedes tienen que evaluar: el electro y la temporalidad. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo ya hice eso, evalué ese detalle, era creo que hacia la predicción. Entonces, una vez que yo ya hice el diagnóstico, ya le pregunté a mi paciente, recién, perdón, antes de dar el tratamiento, el otro que tenemos es el flauta atrial. En el flauta atrial tiene una característica fisiopatológica que es diferente. ¿Por qué? Porque el flauta atrial se va a originar en el istmo cavo tricuspidio, que está en la aurícula derecha. Y una de las características es que observamos acá, ¿ven? Las ondas F de Flatter, que son ondas tipo serrucho. ¿Ya? Que son estas de aquí, ¿ven?
y que las vemos principalmente en cara inferior, o sea, 2, 3, ABF, y también se ven muy bien en B1 y en B2. Es donde mejor las vamos a observar. ¿Ya? Entonces, la presencia de ondas F con un intervalo RR que es regular me hace pensar en un flatter atrial. En un flatter atrial. Ahora bien, tanto la fibrilación como el flatter se tratan de la misma manera, se tratan igual, por si acaso. En ambos yo tengo que ver estrategia de control de ritmo o estrategia de control de frecuencia cardíaca. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer cuando me viene un paciente con una arritmia? Lo primero es ver si mi paciente está hemodinámicamente estable. ¿Qué significa eso? Que mi presión arterial media es más de 65. La media, ojo, no la sistólica, la media. ¿Ya? Si mi paciente tiene una presión arterial más de 65, perfecto. Si no, si está inestable, si está chocado, y el paciente viene hipoperfundido, ni modo, va cardioversión eléctrica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación? Porque en ambos yo voy a usar las palas. La diferencia es que en la cardioversión yo tengo que sincronizar, es decir, hacer que la máquina se aprenda cómo es el EKG del paciente. Se le conecta unos chuponcitos al paciente que vienen desde el desfibrilador, ¿ya? Y de esa manera lo conectamos y vemos. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la descarga en un paciente que tiene un FA o un flatter, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de esta imagen? ¿Cuál es eso? La del principito, ¿verdad? ¿Qué había dentro? Las fases de despolarización. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Ya mejor ni quiero esa necesidad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ustedes recuerden que la fase 3 y la fase 4, que son las fases de la repolarización, en la fase 4, cuando el estímulo cae ahí, el corazón no le importa, no se genera latido. El problema es si cae el latido acá. Entonces, como los pacientes que tienen flatter o FA siguen teniendo onda T, que por ejemplo, vamos a ver aquí cuando veamos TB y FB que no lo tienen, y yo descargo y para mi mala suerte cae el latido acá, le voy a hacer una arritmia maligna al paciente. Le genero yo más bien una TB. Entonces, para evitar eso, yo hago la sincronización. ¿Cómo se llama hacer esa yatra de no sincronizar y que les puede pasar fenómeno de RMT? O sea, el estímulo cae en la onda T. Estoy explicando. Por eso tienen que sincronizar. ¿Ya? Si no, si mi paciente está estable, ¿no? Yo lo que voy a utilizar, por eso, esto es lo que te dicen las guías, pero ya les dije que esas guías son en otros países. No tenemos esas cosas que hay en Perú. O sea, no hay, bueno, no hay verapapilo novedoso sí tenemos, pero no tenemos un ecógrafo en la mano para descartar si hay o no hay fracción de reducida. Actualmente no tenemos la lactosidad en el mercado, así que solo tenemos amiodarona. Por eso, esa dosis se la tienen que aprender, porque esa dosis se la van a llevar a su internado. Les digo, FA y flatter va a haber un montón. ¿Qué le van a dar? En 100 o 250 de dextrosa, porque la amiodarona se prepara en dextrosa. Van a ver que muchos de los medicamentos que utilizan se preparan en cloruro, pero la amiodarona sí se prepara en dextrosa. Ya, 300 miligramos. Cada ampolla viene de 150, así que tienen que usar 2 ampollas. Si con 2 ampollas no mejora, pasan a la segunda. Es decir, pasan lo primero, no cura su FA, pasan a lo segundo. 250 cc de dextrosa con 900 de amiodarona. ¿Ya? Y eso lo pasan a 10 CO2. Por eso es que si ustedes dividen 250 entre 10, tiene para todo el día. Esa infusión es para todo el día. ¿Ya? Y por último,
es hasta aquí de lo que yo les voy a preguntar desde que arritmias, ¿ya? Es la TPCV. La taquicardia paroxística supraventricular. Bueno, hay que recordar también que toda FA se debe anticoagular, ¿ya? Pero la anticoagulación la dejo porque yo estoy seguro que el grupo de mitral me va a responder las preguntas de anticoagulación la semana que viene. Y si no, pues apruebo. Entonces, eso vamos a hablarlo la semana que viene, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de taquicardia paroxística supraventricular. Entonces aquí TPCV es sencillísimo, ausencia de ATP y literal valor regular. Frecuencias muy altas, 200, 300. ¿Y por qué es diferente? Porque TPCV no usa miodarona como tratamiento, por eso se los menciono. En TPCV, ¿qué se emplea? Primero, maniobras vagales. Palpamos dónde está el pulso carotidio y hacemos el masaje carotidio como primera alternativa, siempre y cuando el paciente sea joven. En ancianitos mayores de 65 años no se recomienda, porque puede ser que el paciente tenga placas de ateroma. Y mientras tú le haces el masaje carotidio, le desprendes una placa, y bueno, el señor se cura de su arritmia, pero puede terminar con un ACV, por tener el cuerpo paralizado. ¿Ya? Así que maniobras vagales en pacientes jóvenes. ¿Ya? Comentaron que es el masaje carotidio. Y si no funciona con maniobras vagales, aquí usamos adenosina. Este es el tratamiento de elección. Reitero, la primera maniobra es maniobras vagales, pero si les preguntan el medicamento de elección va a ser adenosina, ¿ya? Obviamente, si no, la regulación también, si el paciente viene inestable. Y un par de slides solo para que sepan que existe, muchachos, esta belleza de acá, una taquicardia ventricular, ¿ya? Cuando ustedes tengan una parada cardíaca, cuando lleven RCP más adelante, creo que lo lleva el noveno ciclo, ustedes van a ir a aprender que son 4 los ritmos de parada cardíaca. Asistolia, ese que siempre van en las películas, donde sale los latidos. El segundo es la actividad eléctrica sin pulso. Vemos en el monitor que tiene latidos, pero le palpamos y no tiene pulso. La tercera es esta, la taquicardia ventricular sin pulso. Y la cuarta es esta, una fibrilación ventricular. Esos dos son los ritmos de parada cardíaca. Entonces, cuando yo vea una fibrilación ventricular o veo una taquicardia ventricular, al toque yo pienso en desfibrilación. Ahí ya no sincronizo nada, de frente cojo mi desfibrilador, obviamente preparo el equipo porque el paciente luego de una desfibrilación puede terminar en apnea y puede necesitar ser intubado. Puede ser que ya esté en apnea antes de que pase, ¿no? Entonces, tiene que asegurar bien ello. Entonces, cuando yo veo estos dos, yo voy a desfibrilar. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular se desfibrilan. No se desfibrilan las asistolias. Por favor, cuando vean el TI, no tiene sentido estar repitiendo descargas. Solo ahí funcionan los medicamentos y el masaje. A veces yo he visto que utilizan las palas cuando el paciente está en asistolia y no tiene ningún sentido. Solamente sirve en TB y en FB. Nada más. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Con eso hemos terminado. La semana que viene expone el grupo de mitral, expone el grupo de aórtica. Ya saben, yo elijo el orden de los expositores. Aquí no hay que doctor, yo elijo introducción, yo elijo objetivos, nada. Todo el grupo se aprende todo el tema. Yo elijo quién va a exponer cada parte. Y si por ahí se les ocurrió no estudiar el tema y se ponen a leer diapositivas, cancelen la exposición. El que esté exponiendo se sienta y sigue, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. ¿Ya? Porque tienen que explicarme la diapositiva, no tienen que leer la diapositiva. ¿Ya?